Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. Segunda Guerra Mundial, sí, sin ninguna duda yo creo uno de los temas preferidos por gran parte de nuestra audiencia. Muchos de los seguidores que tenemos lo son gracias a estos temas y a los programas que hacemos al respecto de los misterios de la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego, si juntamos la contienda bélica y el tema misterioso, pues desde luego no hemos podido elegir mejor al protagonista del programa de hoy. Nos vamos al bando del eje, nos vamos a los nacionalsocialistas y concretamente vamos a hablar del general Hans Kammler. Bueno, quienes hayáis oído hablar de él, quienes ya tengáis una noción o bueno, lo conozcáis pues con bastante más perspectiva, ya sabéis que Hans Kammler fue pues uno de los personajes, en este caso uno de los personajes más misteriosos, iba a decir, pero encargado también de los proyectos más misteriosos. Estuvo, sobre todo al final de su carrera y al final de la Segunda Guerra Mundial, estuvo al cargo del proyecto de las Wunderwaffen, las armas maravillosas, que básicamente eran aquellas armas espectaculares que Hitler quería crear para finalizar la contienda de una forma positiva para ellos, para el Reich. Bueno, un individuo además, Hans Kammler, que tenía precisamente por esto, en estos últimos años de la guerra, pues línea directa con Hitler. Él no necesitaba confirmación ni ningún trámite burocrático para sus órdenes, no, él hablaba directamente con Hitler, tenía una gran confianza, era uno de los generales de confianza del Führer. Y bueno, detrás de además su presencia ya, pues prácticamente cuando uno ve las fotografías de Kammler, con un rostro muy duro, un rostro típico alemán, muy anguloso, desde luego encajaba en la descripción de perfecto ario para el Reich, y precisamente esto hizo que Kammler, pues esta gran presencia y su identificación, ¿no?, con el prototipo de supersoldado alemán, pues fue lo que hizo que fuera un nazi convencido. Hay una descripción muy buena por parte de... la repiten varios historiadores que han estudiado la figura de Kammler, y una de las mejores descripciones es que este personaje era de una competencia tecnológica inigualable. Parece ser que poseía una grandísima inteligencia y además dentro del trabajo el sacrificio, la disciplina era espectacular. Pues tenía una grandísima competencia tecnológica y además llegaba a un punto de fanatismo nazi extremo, con lo cual pues se convertía prácticamente, si lo podemos encasillar así, en el nazi perfecto. Y por eso llegó a donde llegó y llegó a tener la máxima confianza por parte de Hitler. Pero dentro de todas las proezas y todos los logros de Kammler, que sin duda pues son muy importantes, y todos los proyectos que tenía a su cargo, yo creo que todo esto era muy misterioso, sin duda, pero yo creo que el gran misterio de Hans Kammler en este caso es el final del propio general Kammler. ¿Qué sucedió con Kammler después de la guerra? Lo cierto es que hay una versión oficial que habla de su muerte, pero una versión oficial con demasiadas lagunas que nadie nunca se llegó a creer. Hubo muchísimas investigaciones, han ido apareciendo documentos desclasificados, se le ha intentado buscar. Ha sido uno de estos nazis que al fin y al cabo pues desapareció después de la contienda y no se sabe, nunca más se supo qué sucedió con Kammler, aunque como veremos más tarde pues hay varias hipótesis, cada cual más misteriosa. Insisto, un personaje, yo creo que el programa de hoy, los que seáis pues grandes fans del tema de misterios en la Segunda Guerra Mundial, no os lo podéis perder, porque el personaje da muchísimo de sí. Vamos a repasar lo primero, antes de llegar al punto álgido, que en realidad
el punto álgido de Kammler y todo el tema relacionado con el misterio, pues es ya prácticamente al final de su carrera e incluso después, como decía, con el tema de su supuesta muerte o qué sucedió con Kammler al final de la guerra. Pero vamos a repasarlo primero un poco su biografía y quién era este personaje y cómo llegó hasta donde llegó. Hans Kammler nace el 26 de agosto de 1901 y nace en la ciudad, a día de hoy, ciudad polaca, se encuentra en Polonia, de Szczecin, que por aquel entonces, cuando él nació, formaba todavía parte del Imperio Germano. Así que, bueno, pues podríamos decir que Kammler era polaco, pero en realidad, en la época no lo era, ya que sí que nació dentro del Imperio Germano. Kammler era un individuo tan disciplinado y con un sentido del deber tan férreo, siempre además un apasionado del tema militar, del ejército, hasta el punto que se presentó cuando era muy joven todavía, prácticamente adolescente, se presentó voluntario para el servicio militar. Él tenía muy clara cuál era su carrera y tenía muy claro que la disciplina pues formaba parte de su vida y de esta manera fue educado, sin duda. En el año 1919, cuando tenía tan solo 18 años de edad, se enrola en los Freikorps, que eran una especie de cuerpo paramilitar, una especie de milicia compuesta por mercenarios que se dedicaban a combatir por Europa. Fijaos, con 18 años, Kammler ya tenía muy claro, ¿no?, que el tema militar o la carrera militar pues le atraía. Estamos hablando del periodo de entreguerras, ya después de la Primera Guerra Mundial, con lo cual, no es que la Segunda Guerra Mundial estuviera a la vuelta de la esquina y Kammler pensaba que Alemania le necesitaba, no, estamos en el periodo de entreguerras, pero él ya sentía esta gran atracción, ¿no?, por el tema, por la carrera militar, básicamente. Entre 1919 y 1923 va a cursar lo que es su educación universitaria. Ingeniería civil es lo que va a elegir, y Kammler estudió entre las ciudades de Danzig, la actual Dansk en Polonia, y Múnich. Y después de varios años, bastantes años de hecho, entre 8 y 9 años, estuvo haciendo prácticas, trabajos, sobre todo trabajos burocráticos, algo que le aburría bastante en puestos administrativos. Pues después de todos estos años, desde luego aquí Kammler fue una época de su vida que sin duda debió de pasar bastante aburrido, ¿no?, lejos de lo que era la disciplina militar, ¿no?, y lo que a él realmente le atraía, pero él lo veía como una forma de llegar a conseguir sus objetivos, y tras estos trabajos en 1932 consigue su doctorado en ingeniería civil, como comentaba antes. Curiosamente, justo el año antes, en 1931, ya se había enrolado en el partido nazi. Veía que las ideas del nacionalsocialismo encajaban perfectamente con su mentalidad, con toda esta disciplina, con el deseo de volver a conseguir una Alemania grande. Desde luego aquello fue como anillo al dedo para Hans Kammler, y que, insisto, en el año 1931 ya se enrola en el partido. Y casualmente, 2 años después, como ya sabréis, pues el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán llega al poder en el año 1933. Kammler, que ya destacaba, ya llevaba un par de años enrolado en el partido, ya destacaba pues por su disciplina, por sus conocimientos, un individuo realmente inteligente, pues enseguida fue destinado al Ministerio de Aviación. Se encargó del Ministerio de Aviación a partir de este año 1933. Así que, como veis, también el hecho de formar parte del partido pues fue algo que catapultó la carrera de Kammler en este caso. Este mismo año, además, en el año 1933, Kammler descubre un nuevo destino que nuevamente encaja perfectamente con sus ideales y su modus vivendi de disciplina completa. Estoy hablando de las SS. En el año 1933 también Hans Kammler se enrola en las SS y aquí pues va a continuar haciendo carrera.
Durante muchos años, los años previos a la guerra y ya una vez que entra la guerra, Kammler continúa con su puesto en el Ministerio de Aviación. Es cierto que con trabajos pues más de oficina que de campo, lo cual pues sigue aburriendo al bueno de Kammler, aunque bueno, pues ve que la guerra se va desarrollando y él desde luego está aportando desde su puesto pues todos sus conocimientos, tanto técnicos como decía antes, también su gran devoción por el nacionalsocialismo y por el gran líder, por Adolf Hitler. A principios de los años 40, Heinrich Himmler se da cuenta de que este individuo destaca por encima de todos los demás en su puesto y rápidamente lo recluta para las Waffen-SS. En el año 1941, Hans Kammler pues entra a formar parte de este cuerpo especial ya dentro de las SS y escala muy rápidamente. En realidad era Himmler quien realmente quería tener a Kammler muy cerca porque sabía de las cualidades de este individuo y enseguida pues se le pone en un puesto que parece ser que es del agrado de Kammler, puesto que comienza a desarrollar su cometido de una forma extremadamente competente. Kammler es destinado o encargado de la construcción de diversos campos de concentración y exterminio. Lógicamente Hans Kammler, el general, también pues creía en la solución final y por supuesto veía el Holocausto como una salida necesaria, ¿no?, en aquel momento para lo que estaba sucediendo en Alemania y en lo que iba a ser el curso de la guerra. Lógicamente, cuando hablamos de campos de concentración y exterminio, pues a casi todos nos viene a la cabeza posiblemente el más famoso, bueno, hay muchos, pero Auschwitz, ¿no? Pues bien, Auschwitz fue una creación de Hans Kammler directamente. En septiembre de 1941 se le encarga la construcción de los dos campos de concentración. Ya sabéis que Auschwitz tiene el campo número 1 y luego el más desolado campo de Auschwitz-Birkenau. Pues comienza la construcción de estos campos. Se le encarga realmente a él la construcción de estos campos porque se sabe que va a ser muy duro. La zona donde están ubicados los campos de Auschwitz es una zona al sur de Polonia, donde las condiciones climatológicas, y más teniendo en cuenta que iba a ser construido durante el invierno más crudo, llegando a alcanzar temperaturas de menos 20 e incluso más frías en ocasiones en esa zona de Polonia, pues era complicado debido a las condiciones climatológicas mantener un buen ritmo de construcción de este campo, y además pues parece ser que tuvieron bastantes problemas con el tema de los materiales, ya que no llegaban. Bueno, había también carreteras que habían sido cortadas precisamente por esto, por el problema climatológico. Hay que tener en cuenta que el frente del este estaba ya reclamando muchísima más atención que incluso la construcción de estos campos de concentración. Estamos hablando de finales de 1941, la guerra prácticamente en pleno auge. Y bueno, aún así, Kammler, a pesar de que expresó sus quejas por todas las dificultades, lo cierto es que consiguió que a principios del año 1942 los campos de exterminio de Auschwitz estuvieran listos, y que en febrero o en marzo, realmente, a principios ya de marzo, fue cuando comenzaron a llegar prisioneros a Auschwitz. Hay una anécdota bastante curiosa, lo cual nos viene un poco a decir o a revelar qué tipo de personaje y qué tipo de mente retorcida también tenía el propio Hans Kammler, que es que en Auschwitz, en el campo de Auschwitz I concretamente, el proyecto, o dentro del campo, la zona a la que más especial atención prestó fue a los hornos crematorios, a los sistemas crematorios. Kammler estaba absolutamente obsesionado con la zona del crematorio, que bueno, ya sabéis lo que sucedió a lo largo de todos estos años posteriores en Auschwitz, en los crematorios. Pues fijaos que él tenía muy claro que aquel sistema había que hacerlo funcionar a la perfección para pues ejecutar a cuantos más prisioneros mejor. Esta era la idea de Kammler.
Y bueno, pues ya llegando a 1943 es cuando comienza, como os comentaba al principio, comienza este proyecto de las Wunderwaffen, las armas maravillosas, que era esta idea que pasó también por la mente de Hitler para crear las armas más impresionantes y revolucionarias que pudiera haber en toda la contienda para básicamente arrasar a sus enemigos. Y en el momento en el que el proyecto fue puesto sobre la mesa, ya en el año 1943, pues el primer nombre que sale para encargarse de algunos de estos proyectos, pues es el de Hans Kammler, un individuo doctorado en ingeniería civil, con una inteligencia realmente desbordante, miembro del partido de las Waffen-SS y pues con un amor por la patria, al líder y al nacionalsocialismo auténticamente extremo. Hans Kammler básicamente era el hombre ideal. Dentro de estas Wunderwaffen, yo supongo que muchos habréis oído hablar, pero hay proyectos realmente espectaculares. Algunas de estas armas sí que se llegaron a utilizar, como fueron, en principio las bombas sucias, que ya comenzaban a aplicar parte de lo que iba a ser la tecnología nuclear. Sabéis que Alemania desarrolló la bomba atómica e hizo algunas pruebas, la prueba de la isla de Rügen, sin ir más lejos, o una prueba algo más desconocida, que suena un poco más a conspiración, ¿no? Y dentro de los temas conspiranoicos, pero que realmente llegó a acontecer, que fue el tema de Tunguska, la bomba atómica que se probó en Siberia. Y después pues ya sabéis dónde acabaron otros dos artefactos, otros dos ingenios nucleares creados por la Alemania nazi, que acabaron en poder de los estadounidenses y finalmente lanzados sobre Hiroshima y Nagasaki, sobre Japón. Pero este es un tema en el que no vamos a entrar, ya hicimos un podcast al respecto. Estoy seguro que muchos después en el momento que sale a la palestra el tema del proyecto nuclear nazi, pues queréis saber algo más. Yo os recomiendo que vayáis a un podcast que hicimos ya hace bastante tiempo sobre todo el proyecto nuclear nazi y cómo realmente Alemania desarrolló la bomba atómica. Esta era una de las Wunderwaffen, pero no fue la única. Estamos hablando, por ejemplo, el proyecto Die Glocke, el proyecto de la campana, al que también dedicamos un programa entero aquí en Planeta Cero, o los dos proyectos de naves en forma de disco, los proyectos Haunebu y Vril, aviones supersónicos, cañones de ondas sonoras. Yo creo que hay demasiados proyectos, no los vamos a enumerar todos, y todo, por supuesto, concluyendo con la famosa base 211, que era la base que la Alemania nazi tenía en los confines del mundo, en la Antártida. Una base que efectivamente fue real, a pesar de que hay mucha gente que todavía sigue sin creerlo, y tan real que fue que después de la guerra ahí continuó y los Estados Unidos tuvieron que enviar un comando, más que un comando, un auténtico batallón, que en 1947, al mando del cual estaba el famoso almirante Byrd, y que salió bastante trasquilado, pero esta es otra historia. Esta es otra historia que también en su momento, a la que también en su momento dedicamos un podcast aquí en Planeta Cero. Bien, las Wunderwaffen, todo el maravilloso mundo del general Kammler. ¿Cómo llegó Kammler a las Wunderwaffen? Me había quedado aquí en 1943, antes de irme un poco y subirme por las ramas y ponerme a hablar de otras cosas que son muy interesantes, pero a las cuales ya dedicamos programas. En 1943 me había quedado aquí. Los bombarderos de la RAF destruyeron varias instalaciones donde se estaba ya iniciando el germen de todas estas armas maravillosas, básicamente porque las instalaciones estaban en superficie y eran fáciles de localizar. Así que, se hizo una reunión de personas altamente cualificadas, de altos mandos, de gente realmente importante y que estuviera al tanto de todo este tema de las Wunderwaffen. Y en esta reunión estuvo el general Kammler, por supuesto, y fue él quien propuso
que lo mejor para que esto no volviera a suceder, para que, bueno, pues la RAF o cualquier otro, o incluso los rusos, cualquier otra potencia enemiga no pudiera bombardear sus instalaciones, lo mejor era construir todas estas armas bajo tierra, crear un conglomerado de túneles, de subterráneos, no solamente de búnkers subterráneos, sino básicamente de ciudades completas subterráneas. Por ejemplo, yo creo que también hablamos de esto en un programa aquí en Planeta Cero hace tiempo, Die Riese, el gigante, una ciudad que se encuentra, una ciudad subterránea, un conglomerado de túneles al que podemos llamar ciudad subterránea porque tiene una extensión de más de 20 kilómetros por debajo de las montañas del Búho, en la frontera entre Polonia y la actual República Checa. Y en esta zona es donde, bueno, pues se trabajaban en proyectos secretos. Fue una de tantas, porque había también, no solamente en esta zona en Polonia, también en Checoslovaquia, muy cerca de Praga, había instalaciones, también en Francia, el hospital de la Roca en Budapest, en Hungría. Había muchísimas instalaciones subterráneas, todo fueron prácticamente, casi todas, fueron ideas de Kammler. Algunas ya existían, fueron reconvertidas, pero por ejemplo esta de Die Riese fue construida expresamente por deseo de Kammler. En Die Riese, que es, hay varias entradas, es una zona que visité, precisamente por esto hicimos el programa, ¿no? Hace algún tiempo, básicamente después de la visita que hice a la zona. Los túneles todavía están allí, todavía son visitables, y hay varias entradas que están desperdigadas por la montaña, insisto, con una longitud de más de 20 kilómetros, incluso recorrer en superficie. Puede uno ir en automóvil de una entrada a la otra, va por carreteras de montaña y son conducciones bastante largas, con lo cual estamos hablando de que era una zona, se había construido una red de túneles pues más grande de lo que podía ser en aquel entonces una ciudad como Londres, pero mucho más grande. Algo realmente espectacular esta zona de Die Riese. Y bueno, insisto, y no eran las únicas instalaciones, se hicieron muchos más por todo lo que era el territorio del Reich en aquel entonces. Ya llegando a 1944, Hans Kammler va tomando más y más importancia, y ya no solamente es un consejero dentro de la construcción de todo este tema de instalaciones para las Wunderwaffen, sino que se le comienza a poner al mando de diferentes proyectos. El primer proyecto del que Kammler es total responsable dentro de estas armas maravillosas son los cohetes V2. Proyectos que más que proyectos fueron realidades, porque la V2 se comenzó a utilizar después del verano de 1944. En septiembre Londres recibió pues varios bombardeos con este tipo de misiles balísticos. Hay que decir que las V2, fue un proyecto, estamos hablando del proyecto de estos rockets, de estos cohetes. Comenzó con la V1, pero se querían mejorar hasta el punto de tener cohetes que pudieran salir de la atmósfera, viajar por el espacio y volver a entrar para impactar en una ciudad. Y no solo eso, se buscaban cohetes de larguísimo alcance que pudieran recorrer prácticamente medio mundo, poder bombardear, ya no solo con aviones, con bombarderos de largo alcance, sino con estos cohetes, con cohetes de largo alcance, poder bombardear Estados Unidos. Con lo cual estos eran los proyectos de las Wunderwaffen, e insisto, Kammler fue uno de los primeros proyectos de las Wunderwaffen del que fue total responsable, fue esta V2. Seguía creciendo la confianza en Kammler hasta el punto de que ya llegados a 1945 la guerra comienza un poco a agonizar, ciertamente. Enero de 1945 Hitler decide que Kammler va a ser su hombre de confianza. Contacto directo con el Führer, ya no hay que rellenar órdenes, no hay que pasar burocracia para pedir permisos. Contacto absolutamente directo, puesto que Hitler encomienda a Kammler que esté al mando de todos los proyectos de misiles y
al poco tiempo, al mes siguiente, ya se le van a encomendar absolutamente todos los proyectos relacionados con las Wunderwaffen, con las armas maravillosas. Kammler se hace cargo por completo de todos los proyectos y, bueno, pues insisto, el hombre de gran confianza de Hitler, porque Hitler estaba convencido, o quizá no, quizá solamente cara a la galería, pero esto, bueno, son otras hipótesis que ya en alguna ocasión hemos tratado, pero lo cierto es que, bueno, él daba la impresión de estar convencido de que con estas armas podía ganar la guerra, y por eso puso tanta importancia en todos estos proyectos. Se acercaba el final de la guerra y bueno, pues todos los proyectos, todos los que comentaba antes, ¿no? Die Glocke, los proyectos Haunebu, Brill, aviones supersónicos, nuevos tanques como el Maus, bueno, absolutamente todo estaba bajo el mando del general Kammler. Insisto, también lo comentaba antes, la base antártica también queda bajo el mando del general Kammler, y esto va a ser bastante importante, el hecho de que Kammler tenga acceso, no solo acceso total, sino el mando, que sea el responsable completo de todos los proyectos y de esta base secreta, porque aquí es cuando llega bueno, el final de la guerra y el final también del general Kammler, que lo mismo que otros tantos alemanes, lo mismo que otros tantos nazis en este caso, desaparece y bueno, pues se le da por muerto. Ahora vamos a ver por qué, porque desde luego hay una versión oficial. Yo la verdad es que en este punto me acerco, o me acuerdo mucho de la versión oficial también dada para la desaparición de otro alto mando, bueno, el más alto mandatario, como es Adolf Hitler, que también se le da por muerto, aunque el cadáver nunca aparece. Y por supuesto entra la famosa teoría del suicidio, que tantos alemanes en esta época, tantos personajes dentro de la Alemania nazi, pues van a utilizar, ¿no? esta táctica del suicidio. La versión oficial del final de Kammler, lo cierto es que Kammler desaparece ya ya a finales de abril. Kammler empieza a tener unos movimientos bastante erráticos, nunca se sabe exactamente dónde está, va de un lugar a otro por todas las zonas del Reich, firma papeles como que va a visitar un lugar cuando después al día siguiente está en otro lugar completamente diferente. En fin, parece como si se estuviera escondiendo. La versión oficial, insisto, dice que Hans Kammler murió el 9 de mayo de 1945, se suicidó básicamente, tomando una cápsula con cianuro en este caso. ¿De dónde sale esta versión oficial? Porque el cadáver nunca apareció y tampoco está claro dónde estaba Kammler por aquel entonces. Bueno, esta versión oficial fue una petición de su esposa años después, si no me equivoco fue en el año 1947, la esposa, o viuda quizá, de Kammler, solicita que se le conceda este final al general Kammler, ¿no? Que se le dé finalmente por fallecido, y ella lo que aporta es las declaraciones del chofer personal de Hans Kammler, del general Kammler, que era un tal Kurt Proik. Bueno, pues este individuo, que claro, habría que ver qué veracidad tiene la declaración de un tipo que era íntimo de Kammler, ya que era el chofer que lo llevaba absolutamente a todas partes. Pues bien, el tal Proik lo que declara es que él vio como él dice que no recuerda muy bien la fecha, si era el 9 o el 10 de mayo, pero bueno, finalmente se acordó que fuera el 9 de mayo de 1945. Él vio como el general Kammler tomaba una cápsula de cianuro, se suicidaba y vio su cadáver. Bueno, mediante esta declaración es como sale la versión oficial. Yo creo que es incluso más absurdo que cuando intentamos aclarar la versión oficial de la muerte de Adolf Hitler, que bueno, ahí sí que hay muchos más testimonios, que la mayoría son contradictorios, y después muchos intentos por hacer aparecer partes del cuerpo de Hitler, en fin, otro despropósito. Pero desde luego este de Hans Kammler, no me digáis que no es espectacular. Por cierto, nuevamente el chofer, porque con
la versión oficial de Adolf Hitler también es corroborada por su chofer personal. Yo no sé qué sucedía con los choferes personales, en este caso, de los altos cargos nazis, pero parece ser que eran los hombres que tenían la verdad. Ya el chofer de Hitler era un tipo que, siempre que se le ha entrevistado y hablaba del suicidio de Hitler, lanzaba por debajo una sonrisilla bastante sospechosa. Pues bueno, la verdad es que no he visto ninguna entrevista a este otro, a Kurt Proig, pero también me da que debe de ser algo parecido. Bueno, diferentes versiones, porque desde luego esta versión la versión oficial hace aguas por todos los lugares. Lo cierto es que es muy complicado saber qué sucedió con Kammler. Se dice, y al parecer esto sí que tiene bastante base, que fue visto por última vez en la zona del Tirol austríaco. Se movía por todas partes y bueno, parece ser que tampoco se sabe exactamente en qué zona, pero sí que hay varios testimonios de que incluso en Salzburgo se le vio. En fin, en esa zona de Austria parece ser que se le vio por última vez, y la intención del general Kammler, según declaran muchísimos testigos entonces, es que quería iniciar un viaje a Praga, a Checoslovaquia. En Praga, por cierto, había también varias instalaciones subterráneas secretas, con lo cual, bueno, esto parece que tiene bastante sentido, y aquí es justamente donde se le pierde la pista. Ya no hay ningún testigo que le vea aparecer en Praga, con lo cual parece ser que sus últimos pasos, al menos el último rastro que se puede seguir, es en esta zona del Tirol austríaco. Y aquí surge la versión que dan los estadounidenses cuando se les pregunta, ya después de la guerra, por el general Kammler, y es que las tropas estadounidenses, acabaron con Hans Kammler en una zona entre Austria y Checoslovaquia. No está muy claro dónde, pero parece ser que, bueno, pues Kammler intentaba escapar y las tropas estadounidenses lo interceptaron, y este fue el final de Kammler. Claro, esto también es bastante curioso que los estadounidenses dieran esta explicación, porque, bueno, poco a poco han ido desclasificándose documentos, sobre todo de lo que sucedió en los últimos tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Otros parece ser que nunca serán desclasificados, a pesar de que, bueno, pues por la cantidad de años ya transcurridos debería de ser así, pero bueno, parece ser que nunca va a suceder. La cuestión es que se desclasifican documentos que hablan de una evacuación de Kammler, de una captura, mejor dicho, captura y evacuación de Kammler a Estados Unidos. Parece ser, e incluso hay documentos que hablan de una entrevista ya después de la guerra, una entrevista que se le hace a Kammler en Estados Unidos, y esto parece que la entrevista está dentro de estos documentos. No está muy claro, porque ya sabéis todos, yo la verdad es que no he visto estos documentos, simplemente he leído en artículos que estos documentos han aparecido, pero no he tenido ocasión de ver ninguno, con lo cual, bueno, pues dentro de todo el misterio de Kammler parece que este es otro misterio más. Parece ser que lo que en estos documentos se dice es que efectivamente Kammler es capturado en mayo de 1945 en Alemania, ya no en Austria, sino en Alemania, y allí mismo se le interroga y se le decide llevar a Estados Unidos. Bien, si todo esto es cierto, lógicamente el final de Kammler es más que evidente. Yo no creo que los estadounidenses fueran tan torpes como para ejecutar a Kammler, y es más, si ese fuera el propósito, ejecutarlo, seguramente lo hubieran hecho público, porque realmente la única información que dan, ni siquiera muestran su cadáver los estadounidenses, es que sus tropas acabaron con él en una zona entre Austria y Checoslovaquia. Bien, si Kammler es llevado a Estados Unidos, a mí no me cabe duda que es bueno, pues por una razón bastante clara, y es para que Kammler trabaje para ellos, para que Kammler, que ya lo hemos comentado antes, sí, era un tipo con un fanatismo nazi extremo, pero con una inteligencia, con una disciplina, con una conciencia de trabajo realmente espectacular. Era un tipo muy competente y que era más que aprovechable.
Y aquí es donde ahora estaréis todos pensando, Operación Paperclip, efectivamente. Hans Kammler, pues lo más posible es que pasara a formar parte de, como tantos otros nazis, sin ir más lejos, el profesor von Braun, pues pasará a formar parte de la Operación Paperclip y finalmente pasará, bueno, con una nueva identidad, a trabajar para los estadounidenses y a vivir en el anonimato en Estados Unidos. En el anonimato, o quizá recluido en una base secreta. Esto es algo que no sabemos y ya es realmente especular. ¿Por qué los nombres de otros nazis, de otros alemanes de la época sí que fueron revelados, como el propio von Braun dentro de la Operación Paperclip, y no el de Kammler? Bueno, hay que pensar que Kammler era un individuo pues buscado y problemático, y yo estoy seguro que si Israel hubiera sabido de la presencia de Kammler vivo en Estados Unidos, bueno, lo hubiera reclamado para hacer justicia con él por las buenas o por las malas. Vamos a recordar que Kammler fue el encargado de la construcción y el desarrollo de estos campos de concentración y exterminio, entre otros el de Auschwitz, y ya os comentaba también el interés que tenía por desarrollar los crematorios y por pasar a la solución final. Era un individuo realmente... este no era, como ha salido el nombre de von Braun, pues hay una comparativa, ¿no? Von Braun siempre dijo que él era un profesor, él nunca estuvo involucrado en la guerra. Bueno, esto habría que verlo, si es cierto o no, hay hipótesis para todos los gustos, pero el caso es que Kammler sí que estuvo enfrascado en la destrucción del enemigo, bueno, por todos los puntos posibles, y aquí es cuando, lógicamente, y en el exterminio judío y en el Holocausto, aquí lógicamente es cuando, si Estados Unidos realmente se hizo con los servicios del general Kammler, pues lo más posible es que tuvieran que ocultarlo. Claro que hay otras hipótesis mucho más sugerentes, y aquí vienen las más misteriosas. Una que no sería tan misteriosa, porque fue el final también de otros muchos grandes dirigentes y representantes del nazismo, fue un plácido retiro en Sudamérica, posiblemente en Argentina, lo mismo que el gran mandatario, que Adolf Hitler y tantos otros. Es una posibilidad. Es más, no se nos escapa que si a Kammler se le vio en la zona del Tirol austríaco, no está esa zona tan lejos del norte de Italia y de una ruta de escape para muchísimos nazis que había, como era Génova. Desde el puerto de Génova hubo muchísimos alemanes en aquella época que bueno, pues partieron rumbo al continente americano, a su retiro. Bueno, ya sabéis lo que sucedió, especialmente en Argentina, pero también en otros países como Brasil, incluso en Paraguay, en Chile, en muchísimos países de Sudamérica hubo antiguos nazis retirados. Bueno, pues es posible que, e insisto, esto tampoco nos debería de parecer tan misterioso ni sorprendente, es posible que el destino del general Kammler estuviera allí. A mí hay una cosa que me sorprende en este caso, y si esta fuera realmente la hipótesis real, y es que, siendo un hombre tan apreciado por Hitler y de la máxima confianza de Hitler, ¿por qué no huyó junto a Hitler? Parece ser que efectivamente hay algún documento que prueba que hubo un vuelo desde Austria hasta Barcelona, donde había una lista de pasajeros que incluía a Adolf Hitler. Y bueno, hay otras hipótesis que dicen que Hitler escapó a través de Noruega. En fin, en cualquier caso, dentro de ninguna de estas hipótesis se menciona nunca al general Kammler. Me parece extraño, si era un hombre tan de confianza de Hitler, que Hitler no lo llevara consigo, básicamente. Bueno, quizá Kammler también tenía su huida planeada, ¿no? por otros lugares y de otras maneras. Y ahora nos vienen dos teorías bastante más sugerentes en este caso. Hemos hablado antes de la base 211 de la Antártida, que ya estaba bajo el mando del general Kammler en estos últimos meses de la guerra. Y yo creo que, bueno, decíamos antes también, que esto es muy importante,
que la base en la Antártida estuvo funcionando, estuvo operativa hasta después de la guerra, hasta bastante después de la guerra. Incluso hubo un ataque norteamericano, un ataque estadounidense, una ofensiva en el año 1947, y los estadounidenses salieron trasquilados. Tiene muchísima lógica dentro de este contexto que el general Kammler pues huyera con destino a la Antártida, con destino a una base de la cual era el máximo responsable. Alguien tenía que hacerse cargo de esa base in situ después de la guerra. E insisto, bueno, pues en este estado de cosas, lo más lógico era que el propio general Kammler se marchara, posiblemente vía submarino. No había, de hecho, bueno, el acceso a la base no había otra manera de llegar más que en submarino, así que, bueno, pues un submarino desde alguno de los puertos que todavía había en Alemania, o incluso en Noruega, o quién sabe, quizá este puerto del que hablaba antes en Génova, no lo sé. Pero la verdad es que, o quizá haciendo alguna escala también, posiblemente en España, ¿no? Como hicieron muchos otros nazis de la época. En fin, es difícil de saber, no hay rastro, pero desde luego encajaría, teniendo en cuenta que la base sigue operativa, pues encajaría bastante que siguiera operativa bajo las órdenes del general Kammler. Y después, ¿qué sucedió? Bueno, sabemos que esta base estuvo operativa hasta 1957, y sabemos también, hasta que antes os hablaba de la operación que lanzaron los estadounidenses, esta ofensiva, que era la operación High Jump en 1947, y de la que salieron derrotados. Pero después hicieron otra ofensiva también, otra operación muy extraña en tierras antárticas, que fue Deep Freeze, la operación Deep Freeze, ya en el año 1958, ya a finales de los años 50. Esta operación concluyó con el ataque o lanzamiento, bueno, no sé, realmente en esta operación nunca se habla de ataque, porque al parecer allí no había nada que atacar, pero ¿por qué demonios los estadounidenses lanzaron 2 bombas atómicas en mitad de la Antártida? Bueno, la cuestión es que aquello concluyó con este ataque nuclear, y parece ser que lo que pretendían los alemanes era que la base pues fuera destruida de una vez por todas. Se dice que los investigadores básicamente han concluido que esta base por aquel entonces ya no estaba operativa en el año 58, y es que después de la ofensiva del año 47, pues los nazis que allí quedaban comenzaron un poco a hacer las maletas y a recoger los proyectos, sabiendo que podía haber otro ataque. También se dice que se llegó a un acuerdo tanto con Estados Unidos como con la Unión Soviética para buscar una salida. Bueno, realmente no sabemos qué es lo que sucedió en esta base, pero sucediera lo que sucediera, a mí me da que el final del general Hans Kammler pudo estar muy bien en esta base, y que posiblemente él mismo, si todas estas negociaciones realmente acontecieron, posiblemente fue él mismo el que las llevó a cabo, porque si realmente Kammler estaba al mando de aquella base, en aquel momento era la máxima personalidad dentro del mundo nazi, teniendo en cuenta que sí, que había muchos nazis en Argentina, incluso el propio Adolf Hitler, pero retirados. Con lo cual, los únicos que realmente todavía podían tener, y teniendo en cuenta que en esta base efectivamente se siguieron desarrollando las Wunderwaffen, se siguieron desarrollando armas realmente muy poderosas a las que el ejército estadounidense, por ejemplo, no podía hacer frente en aquel entonces. Todo esto, desde luego, tuvo que venir de la mano del general Hans Kammler. Así que es más que factible que el final de Kammler estuviera relacionado también con el final de la base antártica. ¿Y qué pasó con Kammler? Bueno, pues posiblemente Kammler llegó a algún tipo, si estas negociaciones se llevaron a cabo, llegó a algún tipo de negociación, y finalmente acabó también en Estados Unidos. Es lo más factible. Pero bueno, insisto, el final de Hans Kammler deja demasiadas incógnitas, y vamos a continuar diciendo que se le perdió la pista en el Tirol austríaco, que quizá es lo que deja la puerta más abierta para cualquier otra interpretación. Por cierto, que se me olvidaba bueno, no se me olvidaba, realmente la quise dejar para el final, la última hipótesis.
la última teoría descabellada, o quizá no tanto, de lo que sucedió con el general Kammler. Supongo que habéis oído hablar de Die Glocke, la campana. Este extraño artilugio, también le dedicamos un programa aquí en Planeta Cero, por si queréis volver a recopilar algo más de información sobre este proyecto, el proyecto Die Glocke, que también era responsabilidad del general Kammler. Y de Die Glocke se han comentado muchísimas cosas. Si era una máquina de curación, incluso para resucitar soldados, si era una especie de generador de algún tipo de ondas gravitacionales, o si era incluso una máquina del tiempo, una especie de una máquina que pudiera abrir portales temporales. De hecho, es una de las explicaciones más extendidas sobre lo que era Die Glocke. En este contexto, y nuevamente abrimos un nuevo contexto para el general Kammler relacionado con estas armas misteriosas, ¿quién nos dice que el general Kammler no utilizó Die Glocke, que por cierto tampoco fue nunca, este artefacto jamás fue encontrado? ¿Quién nos dice que no lo utilizó para viajar en el tiempo? Y que posiblemente el final del general Kammler se halle en otro tiempo. Es solo una hipótesis. En el año 1965, creo que fue, un artefacto muy similar a Die Glocke, 65, estamos hablando de 20 años después de la guerra, del final de la guerra, un aparato muy similar a Die Glocke apareció o aterrizó de forma inesperada. Bueno, primero sobrevoló los cielos de Pensilvania, en Estados Unidos, y finalmente aterrizó en una zona rural de este estado. ¿Qué sucedió allí? Porque enseguida llegaron los militares, acordonaron la zona, se llevaron un aparato que, insisto, los testigos decían que se parecía, que tenía como forma de bellota, forma de campana, como Die Glocke, y unas dimensiones muy similares al aparato original que construyeron los nazis. ¿Quién nos dice que ese aparato no era realmente Die Glocke y que allí aterrizó el general Kammler tras su viaje en el tiempo desde 20 años atrás? Bueno, es otra hipótesis. ¿Qué hubiera pasado entonces con Kammler? Y esto ya es fantasear mucho. Bueno, pues nuevamente acabó en Estados Unidos y posiblemente reclutado por los estadounidenses y con una nueva operación Paperclip ya en los años 60. Bueno, insisto, es muy complicado saber todo esto. Esto ya son hipótesis que se nos escapan. Y puestos a fantasear, ¿por qué no el general Kammler utilizó Die Glocke para viajar al pasado, al futuro? ¿Qué fue de Hans Kammler? Creo que nunca lo sabremos. Espero que os haya gustado el programa de hoy y os emplazo hasta uno próximo aquí en Planeta Cero. Hasta pronto.